Posteriormente, en la temporada 1, conocimos al protagonista Yusuke Yotsuya, el cual, junto a Kusue, Shindou, Yuka y este nuevo integrante llamado Keita, fueron elegidos para ir a otro mundo y completar algunas misiones. ¿Por qué motivo? Bueno, todavía no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que para ser liberados por la cabeza cortada de Game Master, deberán de realizar 10 misiones en tiempo y forma. Y ahora, puestos un poco en contexto, nos situamos en el hogar de Keita y su hermanito menor Yoji, donde vemos a la madre de ellos regresar totalmente ebria. Al ver esta situación, los hermanos la ayudan a acostarse, pero más tarde todo se va al carajo, ya que aparece un tipo a causar problemas, el cual vino a verlos para cobrarle una deuda que tiene la madre. Por eso la golpea, y al ver esto Keita quiere defenderla, aunque bueno, es detenido por su hermano menor. Seguidamente el hombre se le acerca a los hermanos y les dice que tiene un trabajo para ellos, que si lo hacen bien, habrán saldado la deuda de este mes. Y justamente su misión es encargarse de un traidor. Y es entonces que vemos la situación vivida anteriormente en aquel restaurante chino. Y por otro lado, Yusuke se encuentra en su casa jugando videojuegos. Y como ya pasó una semana desde la última misión, nuestro prota menciona que la próxima misión debe estar cerca. Y es justo ahí que son enviados al otro mundo, donde ahora también se encuentra Keita. Y como de costumbre, el Game Master aparece por detrás y se presenta entregándoles una nueva misión. Por lo que ahora deberán presentar un Chiffon Bafo en el Bike Tamani. Y también hay nuevos cambios. Ahora el tiempo en revivir serán 50 segundos. Y agregan un nuevo sistema, el viaje rápido. Con este podrán teletransportarse a cualquier lugar que hayan visitado. Aunque bueno, tiene algunas restricciones. Solo pueden viajar todos a la vez. No funciona si uno está muerto. Gente y cosas de este mundo no pueden viajar y deben esperar 24 horas entre cada uso. Luego de eso, Game Master gira la ruleta de ocupaciones y a Keita le toca la de guerrero lancero. Seguidamente, Shindou le explica rápidamente la situación diciéndole que están en otro mundo, donde deben cumplir misiones y si fallan, todos mueren. Sí, así de simple. Entonces cuando Keita escucha eso, dice que como abandonó la escuela secundaria, no entiende las cosas complicadas, así que acepta la situación rápidamente. Luego los muchachines utilizan el viaje rápido para ir hasta Cortomel, y una vez en el lugar, deciden ir a buscar a Kabel. Y mientras todos caminan, justamente se topan con ella, la cual al verlos les dice que ha pasado muchísimo tiempo. Sí, 15 años desde la última vez. Por su lado, Yusuke se sorprende por la cantidad de tiempo, pero más se sorprende al saber que ahora tiene 2 hijos. A continuación, todos van a su casa, y mientras toman té, comienzan a hablar sobre la misión actual. Kabel les comenta que no sabe nada sobre el bafo, pero resulta que hay una isla llamada Chiffon, la cual es famosa por exportar armas. Seguidamente, ella les muestra que abandonó la Orden de Caballeros, ya que perdió una mano en un combate contra Deok hace 15 años, agregando que todo fue un infierno, y que se retiró de la orden debido a sus hijos. Por otro lado, ya más tarde, mientras Yusuke está acostado, Kabel aparece en su cuarto, y lo termina llevando al muro de la ciudad. Es entonces que le dice que quería ver el amanecer junto a él. Por eso toma su mano, diciéndole que pensó que nunca más volvería a verlo. Por su lado, Yusuke le pide perdón, y que su idea nunca fue involucrarla, pero ella por su lado le responde que fue un largo viaje, y que si pudo sobrevivir a la batalla con Deok fue gracias a esos recuerdos con él. Y acto seguido, mientras ambos se miran cara a cara, Kabel le encaja un buen beso, y luego llorando le pide perdón por haber envejecido. Y mientras vemos que el protagonista en su interior, estando todo anonadado, le pregunta a Game Master qué son las misiones. Y por otro lado, vemos a las chicas espiándolos, aunque a ver la seriedad de la situación, se terminan retirando. Y ya más tarde, todo el grupete se embarca en camino a Chiffon, por lo que una vez al llegar son recibidos por estas Baikdam, unas bailarinas rituales, quienes son Yana y Aoyu, las cuales están contentas porque piensan que son mercenarios, pero el protagonista al decirles que no es así, ellas al toque cambian su actitud. Seguidamente Yusuke les pregunta qué es el Baktamanía, a lo que Yana le dice que es un festival de cosecha, pero cuando le preguntan qué es el Chiffon Bafo, ella enojada le dice que no están acá para responder preguntas, aunque en ese momento Keita se acerca y las invita a una cita, pero como Yusuke le dice que ellas no van a aceptar porque no son mercenarios, este le dice que pueden serlos, así que ahora se hacen pasar por mercenarios, y la chica nuevamente cambia su actitud, por eso le muestra a este animal, y les dicen que esto es un Chiffon Bafo, así que para completar la misión deben ofrecer una de esas vacas en el festival de cosecha, aunque Aoyu comenta que este año no podrán celebrar el Baktamanía, y le muestra la razón. Todo esto debido a que unos orcos tomaron el castillo junto a su reina, agregando que con la aparición de ellos hace 5 años, desató una batalla y los isleños tuvieron que rendirse para no ser aniquilados. Y además que para sobrevivir se volvieron sus esclavos. Y en resumen, todos los bafos pertenecen a los orcos. Así que debido a todo este tema de los orcos, ellos terminaron contratando a unos mercenarios. Y en ese momento Kusue les pregunta por la función de las bailarinas, a lo que ellas le dicen que realizan bailes ceremoniales durante la cosecha. Y como nadie más realiza estos rituales, ellas deben tener protección. Pero repentinamente vemos que alguien está escuchando su conversación y minutos después le cuenta toda la reina orco. Y ahora, pasados unos días, nuestros héroes se encuentran en un campo de entrenamiento, donde Yusuke habla con Cantil, un hombre que participó en muchos ataques contra los orcos. Y acá es momento donde Cantil les está enseñando cómo combatir contra los monstruos, por lo que les dice a todos que serán inútiles, debido a que los orcos tienen mucho rango y matan de un solo golpe. Entonces cuando el protagonista escucha que no está cualificado, se retira frustrado, diciendo que irá a subir de nivel.
Seguidamente les pregunta a las bailarinas si hay algún otro monstruo aparte de los orcos, a lo que ellas le dicen que no, ya que sus ancestros aniquilaron a todos los monstruos. Así que al escuchar esto, a Yusuke no le queda otra, más que hacer cosas acordes a su ocupación. Por eso decide trabajar en el campo recolectando limones, aunque repentinamente se siente un fuerte temblor. Debido a esto, los limones caen al suelo, y el protagonista dice que ahora ya no sirven. Por su lado, Yana le comenta que eso pasa todo el tiempo, y que se debe a que el suelo le faltan nutrientes, ya que resulta que hay muy pocos bafos para fertilizar el suelo. Entonces, ante este problema, Yusuke piensa en cómo reemplazar ese fertilizante, y en consecuencia consigue algunas algas y conchas, explicándole a las chicas que primero deben tratarlas con estiércol de bafo. Y en eso a Yusuke se le desvía la vista cuando habla con Yana. Por eso Aoyu lo patea y le dice que se aleja de ella, explicando que para hacer una backdam tienen que ser vírgenes, ya que si dejan de serlo deben retirarse. Y ante esto el protagonista les pregunta su edad, a lo que ambas comienzan a llorar, ya que Yana tiene 27 años y Aoyu 25. Y esto se debe a que no hay chicas que tomen su lugar, porque los orcos se las comieron a todas. Y volviendo al campo de entrenamiento, mientras Keita y Shindou están entrenando, Yuka se encuentra descansando. Y en eso un hombre grita y dice que está harto, porque uno de los mercenarios, quien es Lole, les dice que si no toleran ese nivel de entrenamiento, nunca podrán con los orcos. Pero el hombre le dice que para eso le están pagando, o sea que son los mercenarios los que deben pelear. Y en ese momento Cantil se acerca y le dice que tiene algo de razón, pero que no se trata de dinero, sino de determinación. O pelean todos juntos y erradican a todos los orcos, o todos van a morir. Y en definitiva, esto desata una discusión entre los aldeanos, aunque en eso Lole ve que un orco está espiando, así que van todos juntos a buscarlo y comienzan a pelearle. Entonces cuando Shindou y Keita lo atacan, mueren de un solo golpe, así que mientras se están reviviendo, los demás acaban con el orco. Seguidamente todos se reúnen alrededor de él y se preguntan por qué habrá salido, a lo que uno de los aldeanos grita que hay un traidor entre ellos. Y esto es motivo para que ahora todos comiencen a desconfiar de todos. Pero repentinamente un hombre golpea el suelo, diciendo que se calmen, y al verlo, Yana lo reconoce como Tansamer, quien cuando era un pequeño había abandonado la isla. Y por otro lado, y en la noche, todos los orcos entre lágrimas lloran por la muerte de su amigo. Y mientras la reina dice que se vengará, vemos que entre ellos se encuentra una persona. Y cambiando de escena y al día siguiente, mientras el protagonista trabajaba la tierra, logra subir al rango 10, por lo que Game Master aparece y gira nuevamente la ruleta de ocupaciones, dándole la ocupación de herrero. Entonces al ver sus nuevas habilidades, este viejo decide que le va a enseñar el arte de la herrería. En sí, luego de unos varios días, Yusuke logra crear un arma llamada la hortaca, por lo que se las muestra a todos los demás, diciendo que como la hizo de un molde, básicamente podrá hacer más. Aunque en eso, Keita se le acerca y le dice que él irá tras Shindou. A lo que ya por la noche, mientras Yusuke sigue trabajando, Kusue aparece para decirle que sabe que él está sin dormir, a lo que él le responde que es para sobrevivir, agregando que sabe el valor que tiene cada persona, ya que los otros pueden ser reemplazados, pero ella y Shindou son su prioridad. Y en ese momento Cantil también llega a la escena, y le dice que la euganasia es un concepto peligroso, y en respuesta, Yusuke le responde que un mal líder perjudica a más personas. Y al escuchar esto, Cantil le cuenta una historia, que una vez cuando fue oficial, por su culpa perdieron 7 batallas que él lideró, y que por ello su país desapareció. Aunque vemos que su momento es interrumpido por un aldeano, el cual entra gritando que los orcos están atacando el puerto. Pero cambiando de escena anteriormente, vemos a este muchacho llamado Riz contando cómo él y sus amigos trabajaban para un noble, y mientras estaban en la reserva del ejército, se les notificó que el país fue derrocado. Debido a eso, tuvieron que huir, y poco a poco fue viendo como todos sus amigos fueron pereciendo frente a sus ojos. Entonces, mientras todo alrededor de la fogata escuchaban su historia, el protagonista piensa que, aunque lo que vivió fue un infierno, ¿cómo es que hace para tener esa sonrisa en su rostro? Y volviendo al presente, Yu, Keita y Cantil están en los puestos peleando contra los 3 orcos, pero como son muy duros, los héroes mueren rápidamente. Aunque cuando Cantil está por ser derrotado, una cosa atraviesa la cabeza del orco. Es entonces que vemos a Yusuke utilizando una especie de ballesta gigante. En eso, Riz aparece para llamar la atención de los orcos, y cuando el protagonista dispara, la bala atraviesa el hombro de uno de los dos que quedaban, y los orcos se terminan retirando. Y al rato, Tanz aparece con un aldeano en su hombro, y mientras el protagonista lo termina curando, Cantil dice que los orcos se les adelantaron, y que lo mejor sería llevar a todos los heridos a la cueva de las Baekdam, y que los que puedan pelear estén esperando en su lugar para combatir. Así que estando ya en el fuerte, Riz y Yusuke se encargan de llamar la atención de los orcos, y por su lado Yuka y Kusue usarán la ballesta. En ese momento, 2 orcos aparecen, y gracias a que Riz y Yusuke los separan, Yuka de un buen disparo derriba a uno de los bichitos, y debido a esto logra subir de nivel, obteniendo la ocupación de cazadora. Por lo que ya al día siguiente, Yusuke decide poner a prueba la hortaca, pero al parecer no sirve de mucho, por lo que en consecuencia termina muriendo. Así que mientras está flotando, ve como el orco comienza a lanzar piedras al fuerte, y con una de ellas logra dejar un hueco en el muro, y con eso ahora los orcos van a poder entrar. Entonces cuando todos están por pasar por el muro, Riz se lanza a pelear, pero lastimosamente su arma se rompe, y lo mandan a volar, y paralelamente, Yusuke saltando desde el muro logra clavarle una estaca a uno de los orcos, aunque uno logra ingresar, pero tranca palanca, porque las chicas logran eliminarlo.
Seguidamente Yusuke va a ver a Riz. Y bueno, para resumir, lo ve hecho pelota. Por otro lado, un hombre le lleva el reporte de la situación a los otros puestos, donde 9 aldeanos, incluyendo Riz, murieron. Por lo que Lole envía a Keita para que ayude en el fuerte. Y volviendo al fuerte, gracias a Keita, el protagonista y la ballesta logran eliminar a otro orco. Seguidamente Yusuke le dice a los demás que dejen la fortaleza. Y por su lado, uno de los aldeanos comenta que irá a avisar a los demás que solo quedan 5 orcos. Es entonces que el protagonista comienza a pensar que seguramente debe haber más orcos, pero que ellos aún no los han visto. Así que debido a eso, decide ir a las cuevas de la Backdam a proteger a las bailarinas. Aunque primero decide ir a la herrería a buscar algunas estacas para la ballesta. Y por su parte, Cantil al escuchar la noticia de que solo quedan 5 orcos, comenta que los números no concuerdan. Por eso le pregunta a Jindou qué es lo que piensa, a lo que ella le menciona que deberían ir a ver al barco donde llevan a los niños, y vemos que al llegar cerca del mar se encuentran con la reina. Por su lado, la reina dice que los humanos son muy insensatos, ya que bueno, olvidan sus promesas, y en sí, mientras están peleando, Cantil le dice que la desafía a un mano a mano. Y al mismo tiempo Yusuke está curando a uno de los mercenarios, el cual se lamenta por no ser más fuerte, ya que por su culpa Lole terminó así. Además agrega que Tanza fue tras el otro orco que logró escapar. Entonces, como es peligroso separarse, Yusuke dice que lo mejor es ir hasta donde está el herrero, por lo que una vez al llegar deciden que uno de los aldeanos deberá recargar el arma, mientras uno de los héroes la dispara. Así que vemos que este tipo se termina ofreciendo. Pero yendo nuevamente a las cuadras de las Backdam, el mercenario de pelo rosa despierta y le pregunta a Yana dónde está el grupo de Yusuke, a lo que ella le dice que ellos se fueron hacia el castillo Kumano. Es entonces que vemos a Keita animando a los aldeanos y se lanzan contra los orcos que cubren la puerta. Y mientras todos están combatiendo, se siente un fuerte temblor y al parecer el volcán está por hacer erupción. Entonces en las cuevas de la Backdam, Aoyu y Yana comienzan a sacar a los heridos, pero repentinamente el techo colapsa y cae sobre Aoyu. Y por otro lado, mientras Jindou está distraída por el volcán, la reina orco la asesina y la termina tirando al mar. Pero en eso el agua comienza a retroceder y la reina piensa que seguro es porque un trozo de tierra se hundió. Pero por su lado, la rubia comienza a gritarle a Cantil que se vaya, ya que aquello es un indicio que se vendrá un tsunami. Aunque bueno, al parecer nadie la escuchó. Entonces cuando Tsunami se acerca, Yana comienza a cantar la canción de la Backdam. Y ahí uno de los aldeanos dice que la canción hace referencia a la misma calamidad que sucedió hace 800 años. Y paralelamente, Aoyu sigue viva y termina saliendo en el castillo, donde se termina encontrando con Yusuke y Keita. Seguidamente los tres salen a ver qué es lo que está ocurriendo. Aunque repentinamente, Yusuke comienza a golpear el castillo y le pregunta a Aoyu si sabe dónde está el punto débil de este, ya que su intención es derribarlo con todos los orcos que estén dentro. Pero ante estos dichos, ella le grita que no puede hacer eso, ya que el castillo es el símbolo de la isla. Entonces, al no tener su aprobación, Yusuke decide que buscará otra forma de cómo derrotar a los orcos. Y ante su determinación, la bailarina queda asombrada. Y al rato vemos que las bailarinas comienzan a quejarse de las malas decisiones que tomaron con respecto a la infraestructura de la isla. Pero de igual manera dicen que eso no importa, porque aunque las casas se destruyan y los campos se quemen, construirán casas mejores y trabajarán otros campos, ya que gracias a los conocimientos de sus antepasados, la gente de Chiffon va a sobrevivir. Pero vemos que repentinamente se escucha un fuerte rugido y un monstruo aparece en los cielos. Seguidamente el dragón sale del volcán y llama la atención de todos. Por su lado, Yusuke lo ignora y se centra en los orcos. Y luego le pregunta a Aoyu y a Keita cómo están las cosas adentro. Acto seguido muestra un mapa y dice que como los orcos tienen mayor altura para pelear, ellos tienen que llevarlos a un pasillo con un techo más bajo, aunque eso tiene sus pros y sus contras, ya que si los llevan a un pasillo estrecho, los movimientos de los orcos se verán reducidos, pero si son rodeados, no tendrán forma de escapar. Así que Keita le pregunta qué van a hacer, a lo que el protagonista le responde que ella pensó en otras opciones, a lo que el primer plan sería lanzarlos por la baranda. Así que cuando están preparados, Keita arroja su lanza intentando herir a alguno. Aunque bueno, esta choca contra el techo y solo llama su atención. Por lo que uno de los orcos se acerca al balcón y vemos que los muchachos se posicionan. Pero por su lado, el orco solo se queda mirando y se da media vuelta. Entonces, sin haber tenido éxito en el primer plan, Yusuke dice que deben probar el segundo plan. Es por eso que vemos a estos dos llamar la atención de los orcos. Y en el momento indicado, Yusuke aparece y lo hiere con Ortaka. Pero es eliminado en segundos y Keita tiene el mismo destino. Y en sí, luego de que el orco se da media vuelta, el protagonista logra ver a una niña colgada en su espalda. Así que se pregunta si es eso lo que los orcos protegen en el castillo. Por lo que al contarle esto a Aoyu y decirle que esa niña tenía cabello, ella le dice que es una futura reina. Y comienza a decir que las reinas son diferentes. Una reina puede dar a luz a 100 orcos, donde el 5% suelen ser mujeres. Y si cada una de ellas diera a luz a 100 más, eso sí, sería un gran problema. Por su lado, Yusuke le cuestiona que sabe mucho sobre los orcos. Debido a eso, le pregunta qué más sabe sobre ellos. Y en respuesta, Aoyu les dice que tienen su propio idioma,
del cual solo se acuerda una frase. Entonces a nuestro protagonista se le ocurre una idea y le dice que diga esa frase en el momento adecuado. Por otro lado, vemos que donde viajaban los niños de la aldea también se encontraba la reina Orco, la cual le dice a los pequeños que servirán de alimento durante el viaje, aunque en ese momento Tanza aparece en el barco y la reina queda asombrada cómo es que pudo sobrevivir. Pero volviendo al castillo, ahora su plan es ir con un carrito lleno de lava. Seguidamente todos se preparan y Aoyu grita la frase de los orcos desde el otro lado. Así que al escuchar esto, mientras los orcos se distraen, por detrás aparecen Keita y Yusuke en el carrito. Por un lado, Keita atraviesa un orco con su lanza y Yusuke tira el contenido del carro sobre uno de ellos. Acto seguido, toma a la pequeña reina y escapa. Y yendo nuevamente al barco, la reina se siente presionada debido a la espada de Tanza, pero aprovechando que un pequeño tsunami mueve el barco, logra quitársela. Entonces cuando la reina está por acabar con él, de la nada aparece Shindou surfeando sobre un escudo. Es ahí que nos enteramos a que gracias a que la marea bajó por el tsunami, ella pudo revivir. Seguidamente ataca a la reina tirándole el escudo y le hace un corte con su espada. Luego de un breve combate, la rubia logró darle unos buenos golpes, pero termina siendo eliminada. Y cuando la reina se dispone a terminar con la vida de Tanza, una bala de la ballesta la atraviesa por detrás. Ya al voltear, ve a Kusue junto al herrero sobre la ballesta. Entonces la reina, estando herida, comienza a llorar, mientras se lamenta que debe proteger a su familia. Pero en eso, Tanza la atraviesa con su espada y termina acabando con su vida. Aunque la cosa no acaba ahí, ya que ahora los muchachos tienen otro problema, pues el barco está yendo directo a la lava. Y por su lado, vemos a nuestro protagonista corriendo con la pequeña reina en brazos, hasta el puente del castillo, mientras es perseguido por uno de los orcos. De igual manera logra arrojarla a la lava, mientras al mismo tiempo piensa en que odia a los humanos, ya que son la única raza que asesinan por mera maldad. Y en eso vemos que el orco logra sujetar a la pequeña, pero se da cuenta que fue asesinada por el prota, y mientras duda en qué hacer, Yusuke lo golpea por detrás y lo hace caer a la lava, donde mientras se quema, levanta a la pequeña y le sonríe. Entonces luego cuando Yusuke vuelve con los demás, Aoyu dice que hay algo que le molesta, pues hace 5 años, cuando el barco que mantenía cautiva a la reina apareció, no había rastro de pelea, así que llegan a la conclusión de que podría ser que alguien quería venderla como arma o criatura extraña, o tal vez llevarla a otro país. Pero en ese momento Keita dice que tal vez alguien la envió para acabar con la isla, aunque por su lado, Aoyu comenta lo que está sucediendo con la energía vital, y debido a esto, el grupete deciden que ir a investigar qué ocurre, y es el que nos muestran a este tipo. Sospechoso. Por otro lado, vemos un recuerdo perteneciente a Tanza, donde dice que odiaba la isla, debido a lo limitado que era vivir en ella, y como no pudo soportarlo, decidió abandonarla y hacerse mercenario. Pero mientras viajaba se percató de algo, ya que todos peleaban por algo, por su patria o sus seres queridos, y en definitiva se dio cuenta de que en todos lados había batallas, pero en Chiffon esto no ocurría. Entonces se percató que la isla en realidad era lo que todos buscaban. Y ya volviendo al presente, lo vemos empujando con todas sus fuerzas el barco, intentando evitar que este toque la lava. Y al mismo tiempo, mientras Keita y Yusuke van hacia la cima del volcán, se encuentran con Reishi, sí, el pelado que llegó con ellos en el barco, por lo que ambos les dicen que baje antes de que los gases venenosos desciendan. Y al rato cuando llegan más cerca de la cima, se encuentran con el dragón. Keita de inmediato lo ataca, y como el dragón usa su aliento, este muere al instante. Al ver esto, Yusuke comienza a correr, diciendo que es imposible vencerlo. O sea, si él no puede vencerlo, nadie más podrá. Así que comienza a preguntarse qué es lo que realmente quiere el dragón. Y al rato llega a la conclusión de que como él puede absorber más fácilmente energía mientras está cerca de un objeto, seguro con el dragón pasa lo mismo. Y por ese motivo no se aleja del volcán. Y paralelamente, el peleo rosado menciona que todos están empeorando. A lo que Yana le dice que seguramente es porque alguien está usando magia de drenaje en su contra. Y que si solo conociera al hechicero, tal vez podría evitar que siga absorbiendo la energía de todos. Pero volviendo con Yusuke, él dice que lo primero que deben hacer es sacar a todos de la isla. Y mientras está bajando, se encuentra nuevamente con el pelado. Entonces lo levanta para llevárselo a un lugar seguro. Pero Reishi le dice al protagonista que es muy bueno, ya que pudo descubrirlo, y se presenta como Dragon Bishop, sí, quien invocó al dragón. Al escuchar eso, Yusuke se frena y lo tira, quedando totalmente desentendido. Entonces ahora que Yusuke comprendió todo, le pregunta si él fue quien trajo los orcos a la isla. Seguidamente Yusuke tiene intenciones de pelear, pero es inútil, ya que Bishop lo elimina en 3 ocasiones, y mismo cuando aparece Keita al rescate. De todas formas, al darse cuenta de que los seres nunca mueren, se va corriendo del lugar, y al rato llega a donde se encuentra Aoyu, para decirle que debe asesinarla para acabar con los héroes. Entonces mientras conjura, Aoyu comienza a correr, preguntándose desde cuándo el pelado es un traidor, y tenía todo esto planeado, ya que por su culpa trajeron mercenarios y le declararon la batalla a todos los orcos, en consecuencia perdiendo mucha gente. Cuestión que este lanzó una bola de fuego, pero repentinamente Yusuke logra salvarla, y mientras se la lleva, ella se pregunta por qué Yusuke soporta todo esto solamente por ellos. Momentos después el protagonista se le acerca para pedirle un favor, y ella queda confundida, y tiene intenciones de darle un beso. Pero es entonces que ambos aparecen frente a Bishop, el cual piensa que aceptaron su muerte, y se pone a conjurar. Pero Yusuke, usando su magia potenciada por Aoyu, logra detenerlo. Seguidamente Keita llega a la escena, y también logra dañarlo, pero el pelado lo esquiva y logra escaparse de un dragón. Entonces cuando los chicos salen del lugar, en el suelo encuentran una botella, y al verla, Keita nota que vio eso en algún lugar,
por eso lo lleva a la piedra donde estaba Bishop, y así encuentran este símbolo. Ante esto, Yana nota que algo cambió, y cuando va a revisar, se encuentra un hechagrama, y lo borra junto al pelo rosa, comentando que debe haber 6 más en toda la isla, y que seguramente es así como el hechizo funciona. En ese momento, el rosado saca un mapa, y deduce que estos deben estar cerca de la cima, y marca en el mapa los otros lugares donde podrían estar. Así que con la deducción del rosado, los muchachines logran eliminarlos a todos. De esta manera todo comienza a sentirse mejor, y también vemos que el dragón regresa al interior del volcán. Ya al rato todos ven un registro que dejó Tanza, y resulta que gracias a él, el futuro de la isla se salvó. Por su lado, Yusuke le agradece, y más tarde lo vemos a todos celebrando el festival, por lo que Aoyu le dice que nunca los olvidarán, y al ser una Bagdan, se encargará de decírselo a las próximas generaciones. Y antes de comenzar, Aoyu abraza al protagonista, y le dice que si él perteneciera a este mundo, a ella le gustaría que se casara para así poder retirarse, y dejar de ser una Bagdan. Pero bueno, luego de decir esto, le agradece y se retira así sin más. Cosas que obviamente dejan un a Yusuke. Sí, pobre Luso, se ve que no tiene experiencia. Por otro lado, vemos a Cantil naufragando, y cuando mira al cielo, se encuentra con Bishop volando en un dragón. Pero de pronto, este es atravesado por una lanza, y cae sobre un bloque de hielo. Y en ese momento, aparece una mujer junto a un búho, donde por su lado, Cantil la reconoce como la gran hechicera Fátina. Y cambiando de escena, ya lo vemos a Yusuke escuchando la radio en su pueblo natal. Y recuerda cuando el Game Master le dio la pregunta a Keita, donde este le pregunta qué era lo que quería hacer Bishop, a lo que Game Master le dice que solamente quería revivir al dragón. Entonces con esto, el protagonista piensa que lo que le mostró el cabeza cortada, tras cumplir la tercera misión, era solo un posible futuro. Seguidamente la niña vuelve a aparecer, y le dice que muy pronto conocerá a la 6ª persona, aunque en eso recibe una llamada, y se encuentra con alguien que le presenta a una chica. Cuestión que esta chica se presenta como Glenda, y le dice a Yusuke que está ahí para grabarlo. Más tarde se encuentran en la casa de su abuelo, y ella le cuenta que es una cineasta que viaja por el mundo, para hacer una película independiente. Al escuchar esto, el protagonista le pregunta si ya ha estado en el otro mundo, pero Glenda le dice que no. Seguidamente le comenta que ya sabía de ellos, debido a que en internet hay 4 personas que hablan de sus viajes al otro mundo. Estos son un americano, una francesa, un egipcio y una japonesa, diciendo que cada uno describe un mundo idéntico al de los otros. Es ahí que el protagonista nota que ellos no son los únicos, aunque en ese momento Glenda le dice que la chica francesa era su tipo, pero que falleció, agregando que antes de morir, lo último que publicó fue: superé la 4ª ronda, la 5ª está por comenzar. Al escuchar esto, Yusuke deduce que fue porque fracasó, así que le pregunta si hay alguna manera de contactar a los demás, pero Glenda le dice que ella ya lo intentó, y ninguno contestó, que tal vez se debe a que fracasaron la misión y murieron. Entonces le dice que lo mejor sería comenzar a grabar, y justo en ese momento Shindo y Kusue aparecen, y se preparan para grabar. Entonces vemos que graban una escena, donde retratan la primera vez que Shindo llegó al nuevo mundo. El Game Master aparece, ella salva a una ciudadana, y los amigos del pueblo natal de Yusuke se hacen pasar por monstruos, así que de esta forma, Yusuke dice que los demás players lo reconocerán muy rápidamente. En sí, luego de grabar, Shindo le pide un favor a Yusuke como forma de pago, el cual es que use su acento natal, ya que cuando él está con sus amigos, su personalidad es totalmente diferente. Por eso quiere que sea también así con ellos. Seguidamente, luego de terminar el cortometraje, lo suben y al toque una persona comenta algo. Y cambiando de escena más tarde, Game Master le entrega la ocupación de guerrera con hacha a Glenda. Y además ahora Kusue tiene la ocupación de guerrera pesada, ya que la ganó cuando eliminó a la reina Orco. Luego, el cabeza cortada procede a explicar la 5ª misión, y les da 2 opciones. La A sería reducir la adicción a la escalera arcoiris en el reino de Goldia a menos del 3%, y la B sería evitar la destrucción de la aldea de Zagrot. Así que les da la opción que pueden elegir cualquiera de las 2 misiones. Entonces vemos que Yusuke se decide por tomar la opción B, ya que bueno, le parece la menos ambigua. Es decir, lo primero que deben hacer es encontrar la aldea, y para eso deciden ir a buscar a Kabel, para obtener algo de información. Aunque resulta que ahora está todo muy cambiado, por lo que se preguntan cuántos años habrán pasado. Y cuando llegan hasta el lugar, se encuentran con esta mujer, y al llamarla Kabel, ella voltea, pero al parecer es su hija. Y para resumir, ella los lleva hasta la tumba de Kabel, y les agradece por todo lo que hicieron por ella. En sí, ya siendo de noche, la chica los encomienda con unos comerciantes, los cuales pueden llevarlo hasta medio camino. Debido a su gesto, Shindo le agradece, y la chica por su parte le dice que el viajar con los héroes fue el mayor orgullo de su madre, así que ayudarlos seguramente la hará muy feliz. Entonces ya mientras viajan, Yuka dice que es lógico su muerte, pues han pasado 17 años. Por esto Yusuke se queda pensando, y se dice a sí mismo que lo único que hizo fue utilizar a Kabel para sobrevivir. Entonces al día siguiente, los vemos perdidos por un bosque, pues resulta que la aldea de Zagrot no es muy transitada, así que no es muy fácil llegar a ella. En eso, Keita le menciona a Glenda que habla muy bien en japonés, pero ella le dice que está hablando en inglés, así que seguramente algo traduce automáticamente el idioma. Seguidamente, un goblin aparece, por lo que Keita intenta atacarlo, pero el goblin se mueve rápidamente y lo termina eliminando. Sí, al parecer este goblin es bastante fuerte.
Y cuando está por atacar a las chicas, Glenda logra eliminarlo. Y al examinarlo, Yusuke nota que es un goblin con nivel de amenaza D, y dice que esto es raro, ya que los goblins suelen tener el nivel de amenaza F, aunque repentinamente alguien parece estar espiándolos. Por su lado, Glenda se adelanta, y lo persigue hasta un cementerio, y al rato Kusue logra alcanzarla. Momento después ambas ven a una casa, y deciden entrar, por lo que una vez dentro se encuentran con una niña asustada, y Glenda le dice a Kusue que hable con ella, por lo que ya más tarde, la niña se presenta como Gatsby, y Keita le pregunta por qué huyó, a lo que ella le dice que pensó que eran de la aldea. Al escuchar esto, Shindo le pregunta si puede mostrarle dónde está la aldea, por lo que la niña se levanta y les muestra una montaña. Por su lado, Kusue le pregunta si podría llevarlos hasta ahí, pero Glenda por su lado recalca lo obvio, diciendo que no los va a llevar. O sea, la pequeña huyó de ellos porque pensó que eran de la aldea. Ya al día siguiente, la pequeña les muestra de dónde sacar agua y decide que va a ir a buscar comida. Y paralelamente, Yusuke y Keita están en los cultivos y Yuka y Shindo aparecen con leña. Pero en ese momento un grito se escucha y un hombre con una cosa en la cabeza aparece, al cual Gatsby lo reconoce como papá. La niña se pregunta cómo esto es posible y cuando quiere acercarse, Yusuke la detiene y dice que otros jugadores le hablaron sobre lo que está pasando. Aquel es un parásito llamado gusano alambre, el cual controla el cerebro de otros, que la única forma de eliminarlo es quemándolo junto con el huésped. Obviamente que al escuchar esto, la pequeña quiere detenerlos, pero Yusuke la detiene y le dice que él ya está muerto, por lo que el protagonista, sin dudarlo, lo ataca y le corta la cabeza. En ese momento aparecen los demás y el protagonista le pide a Yuka si puede quemarlo. Entonces, mientras lo queman, Gatsby comienza a llorar. Y por su lado, Glenda al verla recuerda una escena de su infancia y vemos que la pequeña se termina desmayando. Más tarde, Kusue le pregunta cómo es que puede estar tranquilo luego de esa situación, por lo que el protagonista le dice que no tiene tiempo para preocuparse por eso. En ese momento, Glenda le dice que Kusue solo actuó como humana, pues el hombre aún era un humano. Es entonces que Kusue recién ahí se da cuenta de lo insensible que se ha vuelto y le dice a su amiga que si hay algo que no puede hacer, que le diga, que él será a cargo de ese tipo de cosas. Ya más tarde lo vemos navegando por el río, donde Gatsby los lleva por un pasaje secreto que conduce a la aldea. Luego de un rato deciden acampar, y la pequeña les cuenta acerca del viaje de la esperanza, donde eligen a gente de la aldea para que salga a buscar un sitio más seguro donde vivir, y que su padre fue uno de esos elegidos. Resulta que hacen eso debido a que los monstruos se han fortalecido y cada año cosechan menos, y que además es conocido por los aldeanos como el viaje de la muerte, porque ninguno regresa. El caso es que su padre y un joven llamado Dan intentaron convencer al jefe de la aldea para que deje de hacer esto, pero él se negó y los envió a ambos al viaje de la esperanza. Luego de eso, la madre de Gatsby cayó enferma y ya se quedó sola con su hermano menor. Entonces decidió salir a buscar a su padre y logró encontrarlo en la cabaña donde vivía anteriormente e intentó convencerlo de que vuelva. Pero su padre le dijo que no podía romper las reglas, que incluso podrían ejecutarla solo por llevarlo de vuelta. Así que sin otra opción, el padre se marchó a la aldea para ir a hablar con el líder. En eso Kusue le pregunta por el hombre que estaba con su padre, a lo que ella le dice que él fue en busca de un lugar llamado el Nuevo Edén. Entonces luego de la historia, el grupete siguió camino y terminaron llegando a la aldea. Al entrar, un niño llamado Frog los detiene y Gatsby por su parte le pregunta por la Nan y por su madre, pero él con su cara parece decir que está todo mal. Así que cambiando de escena, nos enteramos que la madre de Gatsby falleció y su hermano Lanan ya no habla debido al trauma de ver morir a su madre. Por otro lado, Yusuke decide salir a explorar la aldea y Glenda decide acompañarlo, por lo que mientras caminan, Glenda se cuestiona qué es lo que será lo que retiene a los aldeanos para quedarse en la aldea, a tal punto de reducir su población. Luego le pregunta a Yusuke si salió porque no soportaba ver a Gatsby de esa manera, a lo que él le responde que es remordimiento, ya que si hubiera llegado antes, él podría haber salvado a su madre con la magia biológica. Y al rato aparece esta mocosa llamada Iris, y al ver a los protagonistas, le pregunta por qué vinieron a la aldea, agregando que no necesitan a los héroes, ya que su abuelo puede encargarse de todo. Entonces Yusuke le pregunta quién es su abuelo, a lo que la pequeña le dice que es el líder de la aldea, un señor llamado Koch Dirayo. Y volviendo a la casa de Gatsby, Shindo le pregunta a Frog si él es el hermano menor de Dan, y al parecer le comenta lo sucedido. Y por su lado, Frog le dice que el líder de la aldea cree que por ser viejo es indispensable, y por eso no abandona la aldea, pero que envía de viaje a aquellos que lo molestan. Y por otro lado, Yusuke y Glenda aparecen frente al líder, el cual les da la bienvenida, y seguido a eso le dice que pierden el tiempo, ya que la aldea es muy pacífica, por eso no tiene sentido que estén los héroes. Pero Yusuke por su lado le comenta que supuestamente le dijeron que la aldea sufre constante ataque de monstruos, entonces le gustaría protegerlos, a lo que el líder le pregunta quién le contó tal cosa, y en ese momento Iris llega para decirle que fue Gatsby, a lo que el hombre por su parte dice que se siente muy mal por ella, ya que alejó a su padre y luego su madre murió, así que es un alivio que haya regresado sana y salvo a la aldea. Y con respecto a los monstruos, comenta que tiene un plan secreto, así que lleva a los chicos a un cuarto ubicado en el sótano, y estos una vez al entrar, quedan atrapados. Seguidamente el viejo les agradece por haber traído de vuelta a la sabandija que rompió las reglas. Y cambiando de escena y en la casa, Frog cuenta que su familia y la de Gatsby son tratadas como parias. Incluso lo hacen trabajar como guardia fuera de la aldea.
Y mientras hablaban, el líder de la aldea entra a la casa y comenta que 2 de los héroes fueron a visitarlo, pero se termina sorprendiendo al ver que había más de los héroes. En eso, Frog le pregunta si va por Hesby, a lo que el viejo le dice que vino hasta acá por petición de los héroes, ya que vino a perdonar a la pequeña. Debido a eso, Shindo le pregunta dónde están sus amigos, y él le dice que están en la mansión comiendo, por eso también los invita a ellos. Por lo que una vez que salen, el viejo sale primero. Es ahí que le dice a uno de sus soldados que tome a la niña cuando se vayan con los héroes. Así que mientras se dirigen hacia la mansión, cruzan un puente, pero antes de cruzar, el hombre corta una de las cuerdas y les dice que el pantano debajo de ellos no tiene fondo, así que les será imposible que logren salir. En ese momento se escucha el rugido de un monstruo, y Shindo aprovecha el momento, y usando su magia de viento, manda a volar al líder, y logra noquearlo. Entonces al rato, cuando llegan a la mansión con el líder atado, ven a muchos aldeanos en la puerta, asustados de que nunca había sonado un rugido tan fuerte, así que quieren ver al líder, y en el momento en que lo ven, se preguntan por qué está cautivo, a lo que el viejo, queriendo defenderse, comienza a decir que los héroes seguro vinieron acá a conquistar Sagrot, y él solo hizo su trabajo como líder, capturar a Hepsi por violar las reglas, pero repentinamente Frog aparece derribando a los guardias como un capo, y le dice al viejo que es un mentiroso, pero en fin los guardias se levantan y lo detienen, y frente también está su madre, a lo que el pequeño comienza a decir de que no hay caso, todo aquel que desafíe o cuestione al líder sufrirá lo mismo que el padre de Hesby o Dan. Aunque vemos que su momento es interrumpido nuevamente por el rugido de aquella bestia. Y por su lado, el líder les dice que esa familia y Hesby traen calamidad a la aldea por romper las reglas, y que si no son capturados, la calamidad acabará con la aldea. Y por otro lado, mientras Keita ve cómo intenta lastimar a Frog y a su madre, se ve reflejado a sí mismo, y por eso comienza a golpear a todos, haciendo que todos escapen, y debido a esto Keita baja 2 rangos. Una vez entra en la mansión, Iris le dice que ella tiró la llave del calabozo por el viejo pozo, y cuando le preguntan dónde está, el líder les dice que está detrás de su casa, pero que el fondo de este se dio hace años, así que jamás recuperarán la llave. Y en ese momento un rugido nuevamente se oye junto con un terremoto, y montones de monstruos aparecen. De pronto el piso se rompe, pero tranca palanca, porque son nuestro protagonista y Glenda. Al ver los monstruos, Glenda se pregunta cómo hicieron para escalar, y cuando ven, nota que los monstruos iban en la espalda del más grande, y ahora sí es que se dan cuenta de que ya no tienen forma de luchar contra esa horda, y en sí no saben qué hacer, pero Kusue dice que podría haber una salida. Así que vemos que todos van al pozo detrás de la casa, diciendo que si el pozo se dio, seguramente llegarían a una cueva. Entonces vemos que Kusue salta para ver qué hay debajo, y cuando se tira, descubre que sí hay un camino, y con eso le da una señal de 3 golpes a Yusuke, que sería el tiempo que tardó en caer. Seguidamente deciden hacer una escalera de al menos 40 metros, pero en eso los monstruos comienzan a destruir todo y eliminar a todos los aldeanos. Y para colmo, el monstruo más grande comienza a inundar la aldea con un tipo de ácido, y los demás monstruos comienzan a acercarse a ellos y al pozo. Así que como están todos encerrados, no les queda otra más que saltar al pozo. Aunque Yusuke, antes de saltar, comienza a sospechar de que no llegaron de casualidad acá los monstruos, sino que alguien los estará controlando. Y en sí, pasado un tiempo, luego de caminar 6 horas, el grupo consigue salir al exterior, y ahora deben proteger a los miembros de la aldea sin importar qué, porque bien sabemos si fallan, la misión fracasará. Entonces mientras caminan, notan que cerca de un lago hay un camino marcado, así que piensan que debe ser un asentamiento de goblins. Por eso Yusuke y Glenda van a investigar, y cuando llegan encuentran un asentamiento, pero al no ver nadie en el lugar, deciden usarlo como base. Y volviendo con los demás, Hesby cuenta que Vine no era su auténtico padre, más bien la adoptó cuando quedó huérfana. Y por otro lado, vemos al líder quejándose que lo perdió todo, pero más a lo lejos un grupito de goblins está al acecho. Luego de eso, vemos que el grupo de goblins los ataca, y Keita le dice a Yuka que escape con los aldeanos, mientras ellos 3 se quedan luchando. Y en eso Shindo está a punto de ser atacada por un goblin, pero justo sube al rango 10, lo cual Game Master le da la ocupación de guerrera espadachina de Elite, y gracias a esto vence a los duendes presentes muy fácilmente. Y por otro lado, mientras Yuka corre con los aldeanos, Glenda logra salvarla de un duendecillo que estaba al acecho. Seguidamente Yusuke aparece con un muchacho, al cual Frog lo conoce como hermano, y resulta que es su hermano Dan. Luego de eso, todos van a la aldea, y ahí se encuentran a todos los que fueron en el viaje de la esperanza. Ya por la noche, cuando están todos comiendo alrededor de la fogata, en un lugar más alejado, Hesby le cuenta toda la situación a Dan, el cual le dice que se alegra que ella y su hermano estén vivos. Luego de cenar, Dan les comenta que mientras buscaba el nuevo Den, se topó con esa aldea, y que como la aldea está compuesta por gente mayor, apenas tenían para comer. Así que para ayudarlo, se quedó con ellos. En eso, Yusuke dice que deberían dejar ese lugar cuanto antes, y cuando Dan le pregunta el por qué, él les dice que los monstruos que atacaron Sagrot algo los controlaba, así que es muy probable que esa horda vuelva de nuevo, y por ese motivo dice que deberían ir al nuevo Den. Y por su lado, Glenda le pregunta qué es el nuevo Den,
a lo que Dan le dice que es una leyenda de la aldea, donde se dice que en el nuevo Den la paz eterna está garantizada, y el jefe de la aldea dice que la historia tiene continuación, que solo es transmitida entre los jefes de la aldea, agregando que solo los que deciden morir por su cuenta pueden llegar al nuevo Den. Con todo esto, Yusuke dice que como los monstruos están en la aldea, no pueden volver, así que deben encontrar un lugar para que los aldeanos se puedan quedar, y como viajarán con ancianos, el viaje será muy complicado. Pero por su lado, Dan le dice que hay otro problema, un asentamiento de Goblin con aproximadamente 30 miembros. Y bueno, en definitiva todos emprenden viaje, y luego de caminar por un buen rato, los mayores ya están cansados. Entonces vemos que por la noche acampan, donde los héroes y Dan, a excepción de Kusue y Glenda, deciden ir a atacar el asentamiento de Goblins. Una vez llegan al lugar, el protagonista usa su magia biológica y se esconde, logrando eliminar a los guardias, y luego siguen con los que duermen. Pero cuando Keita se mete en uno de los nidos, lo ve vacío, pues al parecer a los goblins que asesinaron solo hacían de señuelo, y en un segundo se ven rodeados por los bichos. Pero volviendo al campamento, Kusue le cuenta a Glenda que le asusta matar a una sisa o monstruo, por lo que Glenda comienza a contarle que ella una vez estuvo al borde de la depresión, debido a que su padre era soldado, y que por culpa del estrés postraumático le dieron de baja, algo que lo dejó tan marcado que se ahogó en la bebida, y que ella, el día que le confesó a su padre que le gustaban las chicas y nunca tendría hijos, este la apuntó con su rifle, y por este motivo ella huyó de casa, y que desde entonces ha recorrido todo el mundo. Pero mientras le contaba su historia, en eso Gepsy e Iris les comentan que el líder no está, y de pronto Yuka, estando muy nerviosa, les dice que encontró el cuerpo del líder mientras patrullaba, así que Glenda va a buscar a los ancianos, y sospecha de ellos, ya que obviamente todos le guardaban rencor, y Haka, uno de los ancianos, le dice que eso es cierto, le guardaban rencor, pero de qué serviría apuñalarlo a estas alturas. Y volviendo a la aldea, el grupete está acabando con casi todos los goblins, pero algunos lograron escapar. Y al día siguiente ya vemos a todos alrededor de la tumba del líder. Iris, quien es su nieta, dice que deben encontrar al asesino y hacer que corra la misma suerte. En eso, Glenda dice que es raro que Koch haya estado ahí por la noche, así que o lo llamaron o lo llevaron. Pero en fin, ella dice que deberían ir al asentamiento de goblins, por lo que ya estando ahí, Glenda le muestra una cueva a Haka y le pregunta si cree que podría usarse, a lo que este le dice que sí, que vale la pena blandir su cuchillo. Y por otro lado, Yusuke le pide a Yuka y a Shindou que usen sus hechizos para notar su mana. Y al verlo, nota que aún tienen bastante. Por eso él le dice que le pasó lo mismo, y que seguramente es como el sitio donde conocieron a Gepsy. Y cambiando de escena, Cantil aparece en la cabaña donde encontraron a la chiquita, y dice que debe apurarse. Por otro lado, mientras Keita cuida a los niños, Iris menciona que tiene una idea, ya que una vez vio a un monstruo volador que sobrepasaba sobre la aldea, y si lo consiguen volar, no tendrían que caminar. Y al mismo tiempo, mientras todos están en la fogata, Glenda les dice que sabe quién es el asesino, y señala a Haka, ya que había olvidado que él era cocinero, y que nadie podría cortar carne sin un cuchillo, porque no hay otra hoja con el filo necesario para apuñalar, aparte de las armas que tienen los héroes. Pero por su lado, Dan le comenta que alguien más podría haber tomado el cuchillo, pero Glenda dice que se delató solo, cuando él dijo que no tenía sentido apuñalarlo a estas alturas, pues él dijo eso antes de que ellos contaran que fue apuñalado. Y ya más tarde, cuando todos están dormidos, de pronto uno de los niños se levanta, y mientras los héroes están debatiendo qué hacer con Haka, Yusuke dice que deben abandonarlo, pero en eso ven a Iris acercándose al nido donde está Haka, y cuando Keita llega al nido, ve a Haka muerto, y a la pequeña con esto en la cabeza. Repentinamente Keita la ataca, pero llegan los demás, y cuando Yusuke se prepara para eliminarla, Keita la empuja y la decapita sin dudarlo. Al rato ya vemos que están quemando el cuerpo de la pequeña, así que Yusuke comienza a preguntarse en qué momento ocurrió la infección, pues ella estuvo todo el tiempo con ellos. Ya al día siguiente, todos están alrededor de las tumbas, y de pronto uno de los ancianos se agarra la cabeza, diciendo que no se ha sentido bien desde que llegaron, a lo que Frog le pregunta a qué se deberá. Pero cuando Dan le cuenta a los héroes que todos se sienten cansados sin razón alguna, Yusuke deduce que es lo mismo que pasó en Chiffon Bafo. Por eso Yuka se pregunta si será cosa de Bishop. Y más alejado vemos a Keita desanimado, por lo que Shindou se le acerca para preguntarle si se encuentra bien, y le dice que sabe que es injusto todo esto, pero que no puede resignarse a morir, por eso lo golpea, y agrega que deben sobrevivir hasta el final, y que cuando salgan de todo esto, deberían ir todos juntos a la playa. Por lo que ya cambiando de escena más tarde, Hesby le dice a todos que recordó el nuevo Den, que queda más allá del sol naciente, sí, al otro extremo del bosque. Así que con esto, Glenda le pregunta a Yusuke qué es lo que deberían hacer, a lo que él, tomando en cuenta que Bishop podría estar cerca, deben ir con mucho cuidado, aunque en ese momento aparecen muchos goblins y algunos monstruos, así que nuestro protagonista le pide a Dan que se vaya con los demás, donde Kusue y Yuka también van con ellos, pero de pronto la Nan cae en un hueco y se termina desmayando, así que Kusue se queda atrás para pelear con los monstruos que los persiguen, y en sí los demás terminan derrotando a todos los monstruos, por lo que Kusue y Yuka vuelven,
pero de pronto un troll aparece y devora a Shindou. Kusue lo ataca, pero solo consigue ser devorada, aunque repentinamente vemos que Cantil apareció en el lugar. Seguidamente todos vuelven al asentamiento de Goblins, donde Yusuke le dice que han pasado 17 años, y por su lado Cantil le cuenta cómo fue salvado por Fatina, y que luego de eso se hizo su pupilo. Además les cuenta que aquellos que intentan revivir al dragón para acabar con el mundo, se hacen llamar Dragón Bishop, agregando que Fatina sintió un Bishop en el área, es por eso que lo mandó a investigar. Y dice que un meteorito con un gran poder mágico cayó cerca de la montaña, y resulta que ese meteorito es el responsable de que los monstruos sean más fuertes. También comenta que el ritual de la sangre requiere de la energía vital de los humanos, por eso saca estas semillas, las cuales crecen absorbiendo el mana, y le sugiere plantarlas para anular al meteorito. Así que vemos que las plantan, y Yusuke usa su magia para hacerlas crecer más rápido. En eso, el protagonista se pone a pensar que como el hechizo aún está activo, habrá algún otro asentamiento cerca. O sea, puede ser verdad de que el nuevo Edén realmente exista. Luego de hacer crecer la planta, Cantil sale a buscar los círculos mágicos que estén en los alrededores, y por su lado, Glenda decide quedarse en el asentamiento, mientras que los demás van a buscar al troll para rescatar a las chicas, gracias a que pueden verlas en el mapa. En sí encuentran el troll a la salida del bosque. Y para resumir, los chicos mueren una y otra vez, pero por suerte Keita logra eliminarlo, y de esta manera salvan a las chicas. En eso ven un acantilado cercano con un fragmento de meteorito, y se quedan mirándolo, porque Yusuke menciona que Nuevo Den debería estar ahí, pues están justo en la dirección que Hesby mencionó. Así que para subir deciden plantar otra semilla, y volviendo a la aldea, Frog se despierta, y ve que la Nan y Hepsi ya no están. Entonces cuando sale se encuentra con la Nan, el cual ahora habla, y le pregunta dónde es que están, a lo que Frog le pregunta si recuerda algo, pero el niño le dice que solo recuerda hasta la muerte de su madre, así que para animarlo le dice que deben buscar a Hepsi. Y volviendo con los héroes, cuando consiguen subir al acantilado, se encuentran con una llanura sin ningún asentamiento, y al estar al borde de la cascada, Yusuke mira hacia abajo, y menciona que si cae no habría forma en que sobreviva, pero de pronto recuerda lo que el líder le dijo, por lo que decide saltar, y al sumergirse nada un rato, y termina saliendo en este asentamiento. Seguidamente se encuentra con unos aldeanos y les pregunta cuánta gente vive en este lugar. Esto le dicen que 321 aldeanos y que han vivido ahí toda su vida sin ningún tipo de conflicto. En eso un anciano se le acerca y le cuenta que él también vivía en el exterior y que llegó a este lugar por accidente. Y resulta que él antes vivía en Zagrot. Y volviendo con Frog y la Nan, cuando encuentran a Hesby, este le dice que no la reconoce y que él no tiene ninguna hermana. Y en eso Hesby le dice que lo mire bien y repentinamente sus ojos se tornan rojos y Glenda al ver la situación se sorprende y la reconoce como una Dragón Bishop. Y por otro lado, Fatina nos cuenta la historia de los dragones y como aquellos dragones que descendieron a aquel mundo en tiempos ancestrales fueron exterminados, quedando solamente 5 tras el desastre enviado por los cielos, lo que los dejó al borde de la extinción. Y además que el impacto de dicho desastre envió a uno de los dragones al espacio, que resulta que es Aondaun Duerme, y que seguramente este objeto sea un fragmento de aquel dragón. Un fragmento que acelerará el fin del mundo. Y volviendo con Glenda, cuando Hesby le pregunta por qué la acusa, Glenda le dice que ella fue la que puso el parásito en Iris cuando se la llevó, y que hizo lo mismo con Vine. Aunque cuando Hesby le pregunta qué pruebas tiene, ella le menciona que cuando se conocieron, ella fue sin temor a buscar comida a un bosque repleto de monstruos, y cuando llegaron a Zagrot, ella se adelantó diciendo que iba a mirar el lugar, y en ese momento usó un hechizo para implantar recuerdo en los aldeanos. Repentinamente, Dan aparece, y Glenda menciona la expresión que tuvo él la primera vez que la vio, la cual indicaba que no la conocía. Por eso explica que con Lanan no funciona, debido a su problema mental. Y también mencionan que seguramente fue ella, la que utilizó a los ancianos para asesinar al líder de la aldea. Seguidamente los ancianos aparecen, y confirman aquello, así que Glenda saca su arma y termina atacándola, haciendo que la niña muestre su verdadero rostro. En ese momento, Hesby dice que siempre implanta recuerdos, pero que a veces ocurren errores, por eso asesinó al líder, ya que bueno, él no la recordaba. Repentinamente el monstruo volador aparece, y ella les comenta que gracias a él puede buscar asentamientos, y como sentía muchas vidas cercas, pero que no podía verlas, le preguntó a Vine, pero este solo le contó la historia de Nuevo Edén, y que como Vine con el tiempo comenzó a sospechar, lo tuvo que eliminar mediante el parásito. Y por su lado, cuando Glenda le pregunta por qué destruyó la aldea, esta le dice que fue para preparar el hechizo, aunque en eso Cantil la ataca, pero Hesby lo esquiva y se termina yendo su dragón. Por otro lado, vemos a Yusuke salir de la cueva, y le cuenta a todos lo que descubrió en el lugar. Por su lado, Keita menciona que sería buena idea llevar a todos ahí, pero Yusuke le dice que aún le preocupa el haber encontrado tan fácilmente al troll, ya que al seguirlo descubrieron la cascada, el meteorito y la ciudad. O sea, demasiada casualidad. Pero en eso Hesby aparece y le dice que ella fue quien preparó todo. En ese momento comienza a conjurar un hechizo y la horda nuevamente aparece. En sí, estos ignoran a los héroes y van en busca de la aldea. Seguidamente Yusuke le pregunta dónde está el círculo mágico, por lo que Cantil le dice que no lo encontró,
pero notó alrededor una serie de golems, y al parecer estos son los círculos mágicos. Así que con esto, Yusuke le dice a los demás que se encarguen de los golems, pero Hesby hace que los monstruos lo detengan, y viendo esto, Yusuke decide ir a pelear con ella, pero esta, usando un escudo de viento, rompe la mayoría de sus armas. Momentos después, la pequeña dice que siempre quiso saber qué pasaría si un héroe, que no puede morir, es destruido a nivel celular. Entonces comienza a conjurar, pero el protagonista le arroja una de sus asadas y logra golpearla en la mano. Y segundos después, en un momento de oportunidad, Yusuke logra plantarle una semilla de gran maple a la pequeña, y con su magia potenciada la hace crecer, y gracias a esto los monstruos se detienen, y logra romper los círculos mágicos y acabar con todos los bichos. Luego de un rato, Yusuke despierta, y Kanti le cuenta que está emitiendo mana sin parar, debido al poder del meteorito, y que un humano normal no podría soportarlo. Y cuando voltea, ve que Hesby aún está con vida. Entonces decide eliminarla, pero Kusue le pide que no lo haga, pero el protagonista le dice que ya ha matado antes, a lo que Kusue le responde que si justifica así las cosas, al final no habrá vuelta atrás. Pero en respuesta, Yusuke dice que la escoria debe morir, y será así hasta el final, ya que para sobrevivir, matará a quien sea. Aunque en ese momento, Glenda le dice que deberían dejar que la gente de este mundo resuelva sus propios asuntos. Y en eso, Frog se para frente a ella, y le pregunta si también alteró sus sentimientos. Y al escuchar esto, ella comienza a reír como loca, y dice que ella solo ama al dios dragón. Así que comienza a prenderse fuego con su propia magia. En sí, luego de que muere, el meteorito se rompe, y Fatina aparece, diciéndoles que vayan a buscar los fragmentos restantes, que si los dejan, el dragón no tardará en volver. Pero repentinamente, vemos que en el hueco dejado por el meteorito, se puede ver el nuevo Edén, donde los ancianos se reconocen, y todos le agradecen a los héroes. Aunque en ese momento, Yusuke les pide un favor, que llamen a la nueva ciudad Zagrod. Por lo que ya más tarde, vemos a todos los muchachos frente al Game Master, el cual le otorga una pregunta a Glenda, por lo que ella le pregunta cómo pudo aparecer este dragón en el mundo humano. Seguidamente, este le explica que hay un pequeño agujero que conecta ambos mundos, y ese agujero se expande poco a poco, por lo que finalmente le permitirá al dragón pasar al otro mundo. Y luego de eso, vemos a nuestro protagonista, como siempre caminando en modo sad, y de repente Keita aparece por detrás, y le dice para hacer algo. Pero bueno, este lo ignora. Por otro lado, vemos a las chicas hablando, y Shindou dice que olvidó enviarle a todos la foto que se sacaron. Y ya por la noche, mientras el protagonista está en su balcón viendo toda la ciudad, la niña blanca aparece y le pregunta si aún odia esta ciudad, a lo que él le dice que aún la odia y que no sabe nada del valor de la vida, pero que cambió de idea, ya que se quedará hasta el final, porque bueno, de ellos dependen 1.000.000 de vidas. Y por último vemos que al final los muchachos sí fueron a la playa. Y de esta manera termina la segunda temporada de 100 Man no Inochi. Espero que les haya gustado, y de ser así, comenten Game Master en la caja de comentarios, así se ganan un lindo corazón. Sin más que decir, no olviden suscribirse, activar la campanita, darle like, comentar, y nos vemos en la próxima, gente.